Gloria a Dios. Vamos a buscar en el libro de Jeremías, capítulo 13. Jeremías 13, versículo 15. Dice la palabra: Escuchad y oíd, no os envanezcáis, pues Jehová ha hablado. Dad gloria a Jehová vuestro Dios antes que haga venir tinieblas y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad, y esperéis luz, y os la vuelva en sombra de muerte y en tinieblas. Mas si no oyereis esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia, y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. Señor, te damos gracias en esta noche, nos humillamos delante de ti, Padre eterno, grande eres tú, damos honor y reconocimiento a tu santo nombre. Hoy te pedimos que tú nos ministres tu palabra, Señor, que nos envíes tu luz en el nombre de Jesús. La palabra de Dios para todos dice: Den gloria al Señor su Dios antes de que caiga la oscuridad y sus pies empiecen a tropezar en las colinas oscuras, antes que Él convierta en profunda oscuridad, en densas tinieblas, la luz que ustedes esperan. Si ustedes no escuchan esto, lloraré en secreto debido a su soberbia. Derramaré amargas lágrimas porque el rebaño del Señor será llevado prisionero. Bien, aquí vemos la advertencia que está dando el profeta Jeremías a la sociedad de Judá de su tiempo, ¿sí? A la sociedad de Judá, a Jerusalén puntualmente. Y en este momento las palabras del Señor en boca de Jeremías, las palabras de Dios en boca de Jeremías, se comienzan a poner muy serias ya, ¿sí? Porque digamos que en la parte inicial del ministerio de Jeremías, el Señor anuncia los juicios y las advertencias, pero uno lo siente como que todavía hay tiempo, como que hay pues una expectativa de parte de Dios en esperar que su pueblo pues cambie de parecer, se arrepienta y se busque la misericordia de Dios en el arrepentimiento. Pero a medida que avanzan los capítulos de Jeremías, la cosa se va poniendo cada vez más seria y se acerca el tiempo en el que el Señor iba a dejar caer pues, los juicios definitivos sobre Judá y sobre Jerusalén. Ahora, lo interesante es que esta es una advertencia aún a tiempo, o sea, este clamor de Jeremías sigue siendo un clamor que está dentro del tiempo de la misericordia de Dios para Judá y para Jerusalén, está dentro de ese tiempo todavía, ¿sí? Ya en el capítulo 14, por ejemplo, acontece algo interesante, o sea, aquí estamos en el 13, ya en el capítulo 14 acontece algo interesante, y es que Jeremías comienza a interceder por el pueblo, por esa comunidad de gente, por esa sociedad, y Dios le dice: detente, ya no, ¿sí? Ya no ni siquiera intercedas por ellos, ¿no? Entonces ya vemos como un cambio drástico de actitud de Dios de un capítulo a otro, prácticamente podemos pensar, ¿no? Obviamente el Señor no es fácil llevarlo al hartazgo por ira, por enojo, por indignación, no es fácil, ¿sí? La Biblia nos enseña, nos dice que Dios, nuestro Padre, es lento para la ira y grande en misericordia, y eso es una verdad que realmente, por ejemplo, quienes caminamos cerca del Señor, sí que lo hemos probado, o sea, el Señor no es fácil de enojar, ¿sí? Se demora, es misericordioso. Mire nada más la paciencia que tiene con este mundo presente, el de hoy, ¿sí? Que tiene también unas declaraciones de parte de Dios a ellos, pero
el Señor muestra su bondad en la espera y en el tiempo que concede para que su palabra sea predicada y en el tiempo de la gracia la gente entre en esos programas de Dios de restauración, en esos programas de Dios de alivio y de salvación. O sea, el Señor es enormemente misericordioso, eso es algo que excede nuestra capacidad de comprender y también excede una generación. ¿Sí? Aquí estamos viendo una generación que hereda toda una inercia de iniquidad y la refuerza. O sea, aquí en Judá y en Jerusalén vemos eso, y obviamente todas las ciudades de Judá, Anatot y otras muchas. ¿Qué cosa heredan? Heredan una inercia de iniquidad y la refuerzan. Entonces ya vemos al Señor en otro plano, ¿sí? Entonces esta es una advertencia a tiempo, ¿sí? Y dice, el llamado es escuchad y oíd, dice. El llamado en el versículo 15, usted lo puede notar, dice, escuchad y oíd, no os envanezcáis, pues Jehová ha hablado. Claro, viene hablando desde los 13 primeros capítulos de Jeremías y no fue la única voz por la cual habló, pero hablaba estridentemente por medio de este profeta, haciendo llamados fuertes al arrepentimiento de esa generación, advirtiendo que la paciencia del Señor iba a llegar a un límite y que de ahí lo que había sido advertido iba a caer sobre ellos, que no es otra cosa que las desgracias que como pueblo tuvieron que vivir. ¿Estamos de acuerdo? O sea, por ejemplo, en el capítulo 14 se menciona una sequía, por ejemplo, y hay que considerar la mano de Dios en esos, digamos, fenómenos geológicos, climáticos, que afectan en tal medida pues, la calidad de vida de las personas, ¿no? En la Biblia sí que vemos muchas veces a Dios interviniendo sobre el clima, interviniendo sobre lo que el hombre necesita para estar bien, porque nosotros a veces no somos conscientes de eso, pero nosotros necesitamos unas condiciones. Por eso es que el impío en su incredulidad, o mejor, el incrédulo en su impiedad, llega al punto de desconocer la mano que se lo provee todo para que respire, para que disfrute, para que se proyecte, para todo. O sea, uno no se da cuenta de todo lo que necesita el ser humano para sostenerse en la vida y no se da cuenta de todo lo que necesita los ecosistemas y todo eso, no se da cuenta. Por eso es que cuando hay fe, usted va a encontrar 1000 razones, así decía alguien, un comentarista cristiano importante, decía que usted va a encontrar en la boca del ateo, en la propia boca del ateo, va a encontrar usted 1000 razones para creer en Dios. ¿Sí? En la propia boca, por todo, porque su lengua se mueve, porque puede hilar ideas, porque puede sentir sabores, porque la lengua tiene funciones pues necesarísimas y todo eso. Ahí va a encontrar usted 1000 razones. La incredulidad lleva a tal grado de impiedad que desconoce todo lo que Dios concede, entre ellas los equilibrios naturales, los equilibrios del ecosistema, que están más, sin duda, en manos de Él que en manos nuestras. O sea, uno dice, no, que esforcémonos por no contaminar mares, esforcémonos por no hacer las emisiones de carbono y todo eso. Y ahora hay muchos, por ejemplo, empresas y todo que se esfuerzan mucho por lograr en sus cadenas productivas lo que se llama la huella de carbono cero, o sea, que es el menor impacto, digamos, ecológico y todo eso. Pero eso más que estar en manos nuestras, está en manos de Dios. El día que Dios quiere removerlo, lo remueve y ahí acaba todo esfuerzo humano. Y por eso es que nosotros tanto no nos debemos asustar por estos fenómenos geológicos que hoy en día se ven cotidianamente, porque no son nuevos, así como no son nuevos ciertas situaciones belicosas en la tierra, las guerras y todo esto, no son nuevos. ¿Sí? Si hablamos de sequías, pues Israel no tuvo pocas, ¿sí? Hablando así en toda la cronología histórica profética de Israel. Entonces, obviamente, el Señor, por ejemplo, una de las cosas que iba a traer era la sequía, y esas sequías largas,
donde el producto se dañaba, donde no había no había producción, donde los animales morían por no tener el alimento, donde escaseaba. Lo que sí, sin duda estaremos de acuerdo usted y yo en considerar que es más importante, que es el agua. Eso iba de largo y comenzaba a azotar la soberbia de esas naciones y comenzaba a reducir así como hacer sentir su rigurosidad, ¿no? Cuando el agua escasea así seriamente. Ahora nada más, antes de terminar el 2023, vimos cómo, por ejemplo, Bogotá tuvo racionamientos fuertes por un temporal, digamos, corto en los que el clima se vio afectado. Aquí también lo vimos parcialmente y todo eso. Y uno dice, o sea, la cosa, que no se demore mucho esto, porque esto realmente sí que es serio, pero nosotros nunca lo hemos sentido, gracias al Señor, ¿no? Gracias también a las condiciones de la tierra. Pues. Pero el Señor no ha querido que eso ocurra, porque donde quiera, olvídate. Entonces uno tiene que tener una visión así de las cosas, ¿no? Porque la incredulidad lleva a eso, a la impiedad en ese nivel, en el nivel de decir, no, aquí desconozco a Dios de todo lo que ocurre, y eso es un error, obviamente. Dios puede estar indignado y Dios puede permitir muchas cosas en la tierra, pero la gente le gusta fijarse en lo malo que ocurre, ¿no? Digamos, ¿por qué Dios permite, por ejemplo, el hambre en tal sitio o por qué permite esta guerra? Sí, pero nadie agradeció cuando Dios dio la lluvia, porque dice que da la lluvia temprana, da la lluvia tardía, y también dice la palabra de Dios que hace salir su sol, que el sol también es importante, hace salir sus obras sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Nadie dice gracias, nadie dice que Dios sea glorificado, porque recordemos lo que estuvimos viendo hace no pocos cultos, que al ver la creación el Señor espera ser glorificado y recibir gratitud por eso. Nadie dice. Entonces, pero cuando falta, y sí, cuando se toca ligeramente, quizá algo que uno siente que afecta, ahí sí que se piensa, lo más usual es que Dios es injusto. ¿Estamos de acuerdo? Y eso cuando se cree en Él, ¿sí? A Judá obviamente le iba a dar trabajo esta situación, ¿sí? De hecho, en el capítulo 14, estamos en el 13, nosotros iniciando la lectura, pero en el capítulo 14 el Señor les habla y les dice, ustedes van a tener que llegar a la conclusión de que lo que van a vivir, que no va a ser sencillo, va a ser duro, ha sido por la multitud de sus iniquidades o pecados. Van a llegar a esa conclusión, van a tener que aceptarlo, les dice a través del profeta Jeremías. Y en efecto, una generación, un remanente de Judá más adelante llega a esa conclusión y obviamente el lector puede tener una perspectiva de lo que ahí está ocurriendo. Entonces, la advertencia a tiempo es para evitar toda forma de desgracia, ¿sí? Hay muchas formas de desgracia, ¿sí?, que iban a venir por parte del juicio de Dios. Aquí está yendo a un nivel descriptivo bien profundo el profeta Jeremías en el capítulo 13 que estamos leyendo, versículo 15. Está yendo a una descripción muy profunda de desgracia, porque la desgracia que el ser humano ve más amenazante a veces es la menos amenazante, ¿sí? Y usted me dice, y pruébeme eso con la escritura. Bueno, te lo pruebo. Recuerda que el Señor dijo, no temáis a los que matan el cuerpo. ¿Recuerda? Porque es así que uno lo pone a pensar, ¿cierto? Y bueno, ¿qué mata el cuerpo? Recordemos qué cosa mata el cuerpo. Una persona perversa que por quitarte el más insignificante de tus bienes pueda atentar contra ti y matarte. ¿Puede pasar eso? Sí, cierto que sí, ¿verdad? Mucha gente ha perdido la vida por un celular, por ejemplo, o por una prenda así, ¿sí? O por una cosa que, digamos, no pasa de ser algo, pues, barato, digámoslo así. Pero también, ¿qué cosa mata el cuerpo? Una enfermedad, ¿sí? De pronto, ahí en esa descripción nosotros tenemos permiso del Espíritu Santo para incluir que hay cosas que no te van a llegar con un arma, sino
que van a estar dentro de ti y van a matar tu cuerpo. ¿Y sabe qué dice nuestro Señor? No temáis a los que matan el cuerpo y después de eso nada pueden hacer, ¿sí? Porque la amenaza más seria que uno siente, la siente en lo que toca su cuerpo, en lo que toca sus aspiraciones, en lo que toca sus expectativas o proyecciones anímicas o proyecciones de personalidad. Sentimos amenaza, por ejemplo, el ser descubiertos en nuestros secretos. Sentimos amenaza, por ejemplo, en a no recibir la validación de nuestro círculo o de la sociedad. O también tenemos mucho temor, por ejemplo, al ser percibidos como fracasados. Eso la gente lo pone a temblar rodilla contra rodilla. Es bien interesante, ¿sí? Y es un tema así, pero obviamente el Señor ve amenazas mucho más allá de esa perspectiva que la gente tiene en su primera campo de visión, digamos. Él ve mucho más allá. Y aquí las describe, ¿sí? Porque el problema de Judá era más grave que la sequía, y eso ya era serio, y más grave que la invasión de los babilonios que venía en camino. ¿Sí? Nosotros sabemos, por ejemplo, históricamente, arqueológicamente comprobado, esa invasión babilónica a Judá. Y así lo podemos ver. Pero era algo más serio que eso. O el sitio, por ejemplo, que les hizo en más de una ocasión imperios de importancia como los asirios o como los persas a Israel varias veces, ¿estamos de acuerdo? Y particularmente a Judá y Jerusalén. Pero la amenaza tiene que ser entendida. O sea, la amenaza no puede ser algo solamente desde la perspectiva humana, porque Dios ve leguas más adelante de lo que tú y yo podemos ver. Por ejemplo, el Señor ve lo que está al frente de una situación y con diferencia y con distancia. El hombre ha llegado a tal nivel de soberbia que hasta se gloria del día de mañana, que es lo más incierto que tiene. ¿Estamos de acuerdo? El día de mañana es lo más incierto que tenemos, sin embargo el ser humano se gloria del día de mañana. ¿Sí? Fíjese el nivel de insensatez y delirio de iniquidad en la que lo pone la incredulidad. Espero ser muy claro con esto, porque obviamente pues usted me presta sus oídos, o mejor, Dios me presta sus oídos, tengo que hablar, ¿sí? A ese punto lo lleva, ¿qué cosa? La incredulidad, lo lleva a ese punto, a ese delirio tan de gloriarse del día de mañana, cuando el día de mañana es la cosa más incierta que tú, si Dios quiere, estás respirando mañana. Y yo también, por supuesto. Entonces se glorian del día de mañana, ¿sí? El Señor ve no solo tu día de mañana, ve tu día de mañana y de pasado mañana y de la semana y del mes y de todo. Y no contento con eso, Él ve tu situación eterna, porque tú tienes una existencia eterna que tienes que entender que es una realidad. ¿Sí? Bien. Usted lo encuentra descrito de la siguiente manera en el versículo 16. Iniciamos en Jeremías 13:15 y entonces vamos a leer Jeremías 13:16. Dad gloria a Jehová vuestro Dios antes que haga venir, ¿qué cosa? Tinieblas. Eso no parece estar de acuerdo con la descripción, pues, de la realidad espiritual. Digamos, alguien podría decir, no, es poético. No, este no es un libro poético. Poético, Lamentaciones, también es escrito por Jeremías. Ese sí es un libro poético. Ahí yo podría decir, sí, las tinieblas se refieren a un momento oscuro de la vida, porque hay gente que dice, no, es que las tinieblas son un momento oscuro de mi vida. ¿Sí? No, las tinieblas son una situación real, espiritual, que vamos a tratar de desarrollar hoy. ¿Sí? Entonces dice, dad gloria a Jehová vuestro Dios antes de que haga venir tinieblas y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad. Eso va sonando como a las descripciones que hizo nuestro Señor Jesucristo del infierno. ¿Sí? Que decía, Él le llamaba, otra forma de llamarle era las tinieblas de afuera, ¿recuerda usted? Entonces, la desgracia mayor, obviamente, la que está ocupando la mente de Dios, preocupándole a Él, inquietándolo a Él, es esta. Pero obviamente muchas desgracias pueden estar próximas a venir a una persona
por su desobediencia, por su deshonra al Señor, o no solo a una persona, sino a toda una comunidad, toda una nación, ¿sí? Toda una situación que espiritualmente se le plantea al Señor. Y esperéis luz, mire qué interesante, esperéis luz, ¿sí? Y os la vuelve en sombra de muerte y en tinieblas, porque en los lugares del infierno no tienen luz, ¿sí? Y es un lugar donde se tiene que vivir en penumbra completa, ¿sí? Digamos que esa es la característica y la descripción bíblica. Bien, entonces, esos lugares de los cuales hablamos, ¿no? De los cuales hablamos del infierno, dice la palabra del Señor que Él puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno, ¿sí? Y las tinieblas son así. Hay un verso que habla de eso, acerca de los que se debilitan y los que bajan a las profundidades del Seol. Pero básicamente podemos encontrar descripción de eso ya les voy a decir dónde. Y ahí podemos ir nutriendo, digamos, esto que estamos planteando. Mire, encontramos esta descripción en Mateo 22:13. Entonces el rey dijo a los que le servían, hablando una enseñanza que refleja la realidad espiritual: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. O sea, uno no puede leer la palabra ni creer en Dios realmente, digamos, hacerlo, ¿sí? Si uno no toma en serio estas palabras del Señor que están escritas aquí. ¿Estamos de acuerdo? Mire, qué poderoso esto. Judas 1:11, sí, 1:12. Acerca de las personas que no se arrepienten y permanecen cercanas a una práctica religiosa vacía. Judas 1:12 dice: estos son manchas en vuestros ágapes. Ahora nada más en diciembre tuvimos un ágape. Imagine eso. Entonces el Señor ve, hay gente que es mancha en el ágape, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, estos los que no han nacido de nuevo. Por favor, tómese el tiempo de ponerle toda la seriedad a esto, porque esto tiene que ver con su eternidad. Llevadas de acá para acá por los vientos, árboles otoñales, ¿sí? Que es como que están perdiendo la vida, sin fruto, 2 veces muertos. ¿Sí? Qué poderoso eso. Eso merece que le dediquemos toda una prédica completa, pero bueno, ya habrá momento, ¿no? Y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Eso es desde la condición vanidosa del ser humano, que vamos a contrastar con Jeremías ahora. Estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. ¿Se da cuenta de lo que está hablando Jeremías? El Señor, pues más exactamente, ¿no? Y obviamente, además de eso, anuncia una invasión y además de eso, y uno dice, ¿qué severidad de Dios? Eso es un tema que tiene que ver con su bondad, con su justicia. O usted estará contento, por ejemplo, que el apóstol Pablo esté en el mismo lugar, si es que hay eternidad, porque hay gente que cuestiona así la forma, las cosas, ¿no? Si hay eternidad, entonces yo le pregunto, si hay eternidad, ¿estaría correcto que el apóstol Pablo esté en el mismo lugar que Hitler? No, ¿sí? O sea, hay gente que quiere un Dios, un paraíso terrenal y un paraíso celestial, y no quiere nada de seriedad en el asunto, ¿sí? Entonces, ¿en nombre de qué yo me voy a portar bien si no hay infierno? ¿En nombre de qué cosa? ¿Para qué lo hago? ¿Estamos de acuerdo? ¿Para qué me porto bien? Bueno, pues si es que se porta bien uno, ¿no? Pero digamos que es el esfuerzo, ¿sí? Este mundo funciona con sistema de recompensa o estímulo, ¿sí? Ahí tiene que haber algo, ¿no? No puede ser que el perverso y el justo
terminen en el mismo lugar. ¿Sí? No puede ser ese asunto, no tiene sentido, lógica. El contrapeso creacional exige el bien y el mal, exige el infierno. Bueno, ahí lo encuentras en Judas. También otra forma de describir lo que abundantemente hemos descrito nosotros muchas veces, de los cuales también habla Pedro en una forma muy similar, en 2 de Pedro 2:17. Pero bueno, eso ya nos tomaría mucho tiempo hablarlo. Lo cierto es que estamos hablando de ese tipo de situación. Esa es la forma de desgracia más pesada que el ser humano tiene que enfrentar. Ahora, eh, Jeremías estaba acostumbrado a no solamente que no lo escuchen, ¿sí?, sino además que lo amenacen. Versículo 13 lo vimos, versículo 12 lo vimos las veces pasadas. Pero ¿qué dice aquí? Mas si no oyereis, ¿sí? Mas si no oyeres, en secreto llorará mi alma, ¿sí?, a causa de vuestra soberbia. Porque hay varias cosas que hacen que la gente no escuche. Una de ellas es la soberbia, ¿sí? Es decir, la gente es tan sabia en su propia opinión que da por descartado las verdades que de parte de Dios Él nos quiere revelar. Ellos creen que conocen, que tienen respuesta, que ya han entendido las cosas. Esa es la soberbia, ¿sí? Por eso es que en la condición de soberbia es casi imposible razonar, ¿estamos de acuerdo? Es muy difícil esa situación. Y hay otro aspecto que lo menciona en el versículo anterior, perdón, en el versículo 15. Escuchad y oíd, no os envanezcáis. Entonces esos dos aspectos son fundamentales para construir digamos, el caldo de cultivo idóneo para que se establezca la incredulidad. Envanecimiento y soberbia. No es más. No es más. ¿Estamos de acuerdo? No es más. Envanecimiento y soberbia. Estar deslumbrado por la condición humana, estar deslumbrado por el mundo y sus logros, ¿sí? Esa es una condición de envanecimiento. Y más adelante también la soberbia, que también alimenta todo esto, el ego, y por eso es que el mayor rival de la revelación de Dios es tu ego y el mío. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el mayor rival de la revelación del Señor. Bien, pero entonces dice, soberbia y eso. Pero ¿qué dice el profeta? Mas si no oyeres esto, en secreto llorará mi alma. O sea, el profeta está diciendo, si ustedes no escuchan, no es que yo voy a decir, allá verán ustedes, ahí la tienen, porque aparte él tenía que, en cierto aspecto, iba a sentir algo de todo lo que iba a pasar. Porque cuando uno vive en medio de una comunidad, uno le toca lo que a la comunidad le toca. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, ahora vemos la guerra económica que está, comercial más exactamente, que se está presentando por las medidas económicas, por ejemplo, del recientemente posesionado presidente Trump. Y eso uno dice, no, eso a mí no me toca. El dólar nos afecta a todos, mis hermanos. Es una cosa seria eso, ¿sí? Y responde Canadá, y responde el otro, y responde México con sus, digamos, rivalidades comerciales que tienen todos derecho digamos, a pelear, pero están contra un magnate, un tipo que se las ha ganado todas, un tipo que es un tremendo y él es un negociador como pocos y todo, y entonces ahí tienen que pensar y todo, y uno dice, esas cosas no me tocan, nos tocan, a los cristianos nos van a tocar. Si no, es que yo nunca compro nada por Amazon, dice alguien. Sí. Porque hay gente que yo, por ejemplo, mantengo comprando. A mí me encanta eso y yo siempre he comprado por Amazon y todo eso. Y obviamente uno ahí es donde lo siente. No, pero eso va a afectar vehículos, va a afectar marcas importadas, va a afectar todo. Todo lo afecta el comercio interno de nuestro país. Y uno lo va a terminar tocando. Así, por ejemplo, ese juicio que se avecinaba en tiempos de Jeremías iba a ser algo percibido por él. A pesar de que el Señor lo protegió poderosamente, él lo iba a sentir. Pero aquí no lo vemos tanto preocupado por eso, sino por el destino de la gente, de su generación, ¿estamos de acuerdo? Y esa es una condición que nosotros, por lo menos los que ya tenemos la salvación resuelta, tenemos que vivir con un criterio parecido, ¿sí? Porque la demostración de que tú has creído en la salvación es que tú ves con preocupación
el destino de los que no se han arrepentido y han obedecido y han creído en la palabra de verdad del Evangelio de la salvación. ¿Me oyeron, iglesia? ¿Sí? Si no, tú no lo crees. ¿Sí? Si no, tú no lo crees. Si tú no lo crees, perdón, no tienes como esa sensación de urgencia. Y dicen, mis papás están, por ejemplo, porque uno tiene que llegar a la claridad de qué es lo que le falta a la gente para ser salva. ¿Estamos de acuerdo? Porque en esta sociedad todo el mundo habla de Dios, todo el mundo dice, pero hay unas situaciones exigidas por Dios para las generaciones de todas las épocas para recibir lo que es la salvación del alma. ¿Sí? Para escapar de esa pena de eterna perdición, de esas más densas oscuridades para las cuales están reservados los impíos. ¿Estamos de acuerdo? Para eso. Y la única forma es creyendo que Jesús sustituyó todos y cada uno de los pecados que una persona ha hecho. Pero eso no se queda allí, es decir, eso tiene toda una reforma en el razonamiento, eso cuando se cree. Una de ellas, por ejemplo, es que uno dice, si yo soy salvo, bueno, ¿qué pasa con mi hermano, por ejemplo? ¿Qué pasa con mi hijo? ¿Qué pasa con mi hija? ¿Qué pasa con mis padres? ¿Qué pasa con mis compañeros de la universidad? ¿Qué pasa con ellos? ¿Sí? Ahí, cuando usted comienza a pensar así, es que recién está creyendo lo que la palabra de Dios dice, porque usted está tomando en serio los efectos de algo. ¿Cuál es la demostración de que este mundo no cree en el Señor? Que no toma en serio en absoluto los efectos de desobedecerle. Y no toma en serio nada de lo que Él dice. ¿Sí? Quieren una espiritualidad sin efectos. Y la espiritualidad tiene efectos, las decisiones tienen efectos, todo. ¿Estamos de acuerdo? Pero ya cuando tú comienzas a pensar en los efectos, ya tú comienzas a pensar en tu hermano, que pues, posiblemente tú sabes que no va por buen camino y que no solo le va a venir desgracia, porque hay gente que dice, mire, perdónenme que les ponga este ejemplo, ¿no? Pero hay gente que dice, pastor, ore porque mi hijo no ha vuelto a la casa desde el viernes, por ejemplo, dice, ¿no? Ya estamos a martes, ¿no? Y dice, ore para que el Señor me lo proteja. Y a usted el Señor lo escucha. ¿Sí? Y uno, dígame el nombre de su hijo. Oremos para que el Señor lo proteja. Porque hay gente que vive unos calvarios, oiga, casi que meritorios realmente. Ojalá eso tuviera un fruto, porque viven unos calvarios meritorios, porque tienen que estar llamando a las morgues para ver dónde están los hijos, se les pierden semana tras semana, durísimos. Por eso, aleluya y benditos aquellos padres que tienen a sus hijos en el temor de Dios. Sí, como los míos, por ejemplo, qué bien, ¿sí? Gloria a Dios por eso, ¿sí? Como mis padres, digo, ¿no? Toca ir avanzando y en el temor de Dios, y yo tengo que hacer una carrera muy buena y esperar que las cosas pues sean, no sé, como las espero yo. ¿Estamos de acuerdo? Con mis hijos. Pero hablo de mis padres respecto de nosotros. Decir que digamos, los peligros no es que no existan, sino que uno no los anda buscando, ¿estamos de acuerdo? Es tan fácil como llamar y si no nos vemos en el día a día, pues nos vemos en la iglesia, porque somos siervos de Dios todos, ¿estamos de acuerdo? Qué cosa, bendición tan maravillosa, vida. ¿Sí? Y si los padres tienen los hijos guardados y todo, hay otras personas que no, pero lo cierto es que llegan así y le dicen a uno, ore, y a ellos les preocupa es que al hijo no se lo atropelle un carro, que no lo roben, que si se duerme debajo de una, qué sé yo, de una grada, porque la gente que se dedica a la bebeta y todo eso, terminan donde sea. Que si se duerme, pues que no lo roben, que no se vaya a sobredosificar, que todo eso. A ellos no les preocupa el infierno. Eso no les preocupa. Porque ni siquiera saben si lo son ellos salvos o no. No se sabe si han creído, porque ese Dios que habla del infierno, ese es como muy incómodo de convivir con él. Ese no lo quiero yo. Sí, ese no, yo quiero es otro. Yo quiero es el Diosito amoroso que me va a ayudar a sostener mis más egoístas fascinaciones y deseos y proyecciones de mi ego. Eso es lo que quiere la gente. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que quiere la gente. No quieren el Dios que te habla la verdad. No, ese no lo quieren. En tiempos de Jeremías tampoco.
Pero entonces la gente tiene que pasar de orar. Y si ustedes tienen a alguien que está en esa situación, déjenselo saber o díganle, esa prédica quedó grabada. Sí, díganle que debe pasar la oración de ser una preocupación de lo que le puede pasar por andar en quién sabe qué disolución y qué error, ¿sí? A lo que le puede pasar si muere en sus pecados. ¿Sí? Eso de morir en los pecados me gustaría desarrollarlo brevemente, no me voy a demorar mucho en eso. ¿Sí? Al Señor, la comunidad judía que no creía en Él, en varias discusiones, le reprochaban que Él decía, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. ¿Sí? Vamos a ver si lo encontramos esto. Escuche bien esto poderosamente, que está en Juan capítulo 8, versículo 23. ¿Sí? No, desde el 22 vamos. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? Porque él ya venía diciendo, yo me voy a otro lugar, voy a mi Padre, decía. Me voy. Y la gente decía, ¿pero qué pasa? ¿Acaso se matará a mí mismo que dice, a donde yo voy vosotros no podéis venir? Y les dijo, vosotros sois de abajo y yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo y yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Eso es peor que cualquier cosa que le pueda pasar a uno. Morir en los pecados. Dice, pero se acaba la muerte. No, no se acaba. ¿Sí? No se acaba allí. Eso es lo que Cristo luchó tanto para implantar y sigue luchando desde la voz de quienes estamos encargados de predicar su palabra. ¿Sí? Pues eso de, por ejemplo, el tema del purgatorio, ¿no? Es un tema bien curioso porque es la mejor forma y la mejor estrategia diabólica para rebajarle la urgencia a la persona. Es, pues si tengo otro pecado, lo arreglo yo en ese tramo ahí en el purgatorio. Dice. ¿Sí? Le rebaja la urgencia. Y no hay tal cosa como purgatorio según la Biblia. ¿Estamos de acuerdo? Y tampoco tú vas a purgar tu pena con esfuerzos humanos. ¿Estamos de acuerdo? No las vas a purgar. Bueno, présteme atención aquí. Entonces dice, yo soy bueno, volvamos a Jeremías. Pero entonces el profeta llora. Dice, si ustedes no hacen caso, yo voy a llorar. Yo voy a lamentarme, dice. En secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia. El sentir de una persona que siente la realidad de los efectos de la desconexión con Dios y de la pena de eterna perdición que la gente tiene, es que, por ejemplo, si usted no le creen, dice, ya muérase usted, hermano, que arda en el infierno, porque a veces nosotros somos así, ¿estamos de acuerdo? Yo y mi bendición con Dios y los demás que eso. Porque aparte cuesta posicionar esa idea del infierno, la gente no se lo toma en serio. No, porque no lo entendemos, por muchas cosas. Yo te admito que es difícil el concepto, pero no por eso pues es mentira, ¿sí? ¿Sí? En secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia. Entonces decía, porque no creen. Así debería llorar una madre porque su hijo no ha creído el Evangelio, ¿no? Porque a veces la madre llora porque su hijo no es la figura que ella quería que sea, el profesional que ella no quería que sea, porque el hijo no está cerca de ella, o porque se metió con una mala mujer, o porque ha sido torpe tomando decisiones, ¿sí? Eso es lo que la tiene llorando a la señora. Pero lo que debería llorar es lo otro, ¿estamos de acuerdo? Es lo otro. Eso debería llorar, ¿sí? Y eso debería llevarlo a las rodillas, a rogar misericordia y tiempo. Y que Dios le tenga que dar comida de cerdo si es necesario, pero que se humille, porque si se mantiene en esa soberbia, cosa cruel le espera, pero no por injusta. Que sea cruel no significa que sea injusta, porque Dios no es injusto. ¿Estamos de acuerdo? Mire esto. Llorará mi alma a causa de vuestra soberbia, porque no escuchan. ¿Sí? Ahora, uno como pastor se demora en esto, también en sentir así respecto de la gente. O sea, por ejemplo, uno dice, yo ya les prediqué eso, ya mejor dicho. ¿Sí? No, si a mí me dan la oportunidad, yo les insistiré, pero eso es una evolución que el Señor ha hecho en mí,
que deje de estar, digamos, viendo a mi ombligo, centrado, ¿sí? Este es mi trabajo, lo que yo hago, yo ya estoy salvo y todo eso. No, no. Levanta y ponte en la urgencia. Si es necesario 1, 2, 3 veces, 4 veces, 5 veces, las veces que sea, orar, bueno, todo eso. Ese es un sentir del Señor. En Jeremías dice, y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. ¿Estamos de acuerdo? Mire, el sentir del profeta no es una cosa menor. ¿Estamos de acuerdo? No es que haya otro, y obviamente hay otros, por ejemplo, en la balanza, que es Jonás, ¿no? Ese, mejor dicho. Le tocó obligarlo, pues Dios lo obligó a que fuera a Nínive. Y eran 120,000 personas en Nínive a punto de recibir el juicio de Dios. 120,000 personas y no quería. ¿Y sabe qué le dice el Señor? Lo obligó, porque él no puede depender en nosotros. Porque, por ejemplo, yo me incluyo. Uno es mezquino. Me incluyo ahí. ¿Qué voy a hacer yo mejor que Jonás? ¿Estamos de acuerdo? Él no puede depender de mí, ni de que yo tenga el sentir así, pasión por las almas, no. Él me puso en este trabajo hace mucho, que yo voy dando unos signos de evolución en el sentir, como Jeremías. Y algo parecido tiene que pasar con usted. El Señor no puede, su iglesia, Él no depende de nosotros porque nosotros somos mezquinos. Por nosotros aquí no pasa nadie, aquí no sirve nadie. O sirven los que nos gustan nomás, ¿estamos de acuerdo? Eso no, pero el Señor no es mezquino, el Señor es bueno, ¿estamos de acuerdo? ¿Creemos eso, iglesia? El Señor es muy diferente a nosotros. Es mejor que cuando uno es un buen padre, uno a veces funciona bien como padre, Dios le saca muchísimos cuerpos de ventaja. Eso, mejor dicho, mi buena paternidad es maldad frente a la condición perfecta de moral y amor que tiene el Padre por nosotros y por el mundo. Por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Él tiene pesar dentro de sí por las almas que marchan cotidianamente al infierno. Eso es más serio que la situación de Colombia en manos de, por ejemplo, un presidente como el que tenemos. Es más serio que qué sé yo, las economías colapsadas. Eso es más serio que los tambaleos democráticos, que ahí es más serio, es mucho más serio. Ahora, si tú vives, por ejemplo, con una enfermedad o alguna cosa dura, obvio, eso es duro, pero esa no pasará de matar tu cuerpo, ¿sí? Esa enfermedad. Y si no te la mata esa, te la mata la otra, pues, ¿sí? En algún momento, así es. Estas verdades hay que decirlas como son. ¿Sí? Entonces, se desharán mis ojos en lágrimas porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. Sentir parecido encontramos, mis hermanos, en el caso del apóstol Pablo y en el caso de nuestro, por supuesto, varón perfecto, nuestro Señor Jesucristo. En Lucas 19:41, ¿sí? Está ese pasaje en el que el Señor entra a la ciudad, ya cercano a hacer su sacrificio y todo eso. Y mire lo que dice de interesante. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. ¿Sí? Y él estaba en un momento muy eufórico. Usted puede ver en Lucas que este es el momento en el que es recibido con una cierta ovación, ¿no? Porque pues todavía como que no discernían del todo de qué se trataba, pero era también un cumplimiento de un tema profético. Pero lo cierto es que el Señor estaba en un momento así. Y cuando Él ve a Jerusalén, porque la aproximación a Jerusalén es bien interesante porque topográficamente hay unos montes que rodean Jerusalén. Y si uno, por ejemplo, viene desde la región de Betania hacia Jerusalén, lo primero que se topa es el Monte de los Olivos y más adelante el Monte Moria, que es donde está asentada Jerusalén. Y es como que esas ligeras pronunciaciones topográficas, porque allá no son unos montes. Por ejemplo, yo tuve la posibilidad de conocer el Carmelo, que es donde Elías, ¿no? Y todo eso. Y uno dice, no, eso debe ser como un galeras, ¿no? Eso no se lo sube en un ratico, ¿estamos de acuerdo? Son cositas así. Entonces esas ligeras pronunciaciones topográficas le permiten ver. Entonces él venía en esa dirección y paró aquí y desde aquí veía Jerusalén, la ciudad vieja, por supuesto. Y dice que al verla lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses
a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, iglesia. Si usted supiera que el Evangelio es para su paz y la relación con el Padre para su bendición. Si usted supiera eso. Pero la gente no, la gente le pasa por encima. Y requiere más que solamente muchas cosas. El Señor en su misericordia concede tiempo y todo. Y a veces, mire, si somos honestos, muchos de nosotros estamos por la oración de alguien más, por la humillación de alguien más. Y si usted, por ejemplo, tiene hijos embolatados por ahí, todo eso, entienda desde qué posiciones que hay que sentir las cosas con Dios. ¿Sí? Porque si no, no. ¿Sí? Ya luego hablamos de tu hogar, de que te conflictúan, que no te hacen paran ni bolas, que no te obedecen, que no te reconocen. Luego hablamos de eso. Luego hablaremos también de tu proyecto académico. Luego hablamos de eso, ¿estamos de acuerdo? Pero si tú tienes hijo, y si tú tienes amigos, y si tú tienes gente cercana, uno debería sentir, obviamente debería, pero eso es algo que recién asoma un poquito después de mucho cincel de la palabra del Señor, en uno, en trato también. Medio asoma para que uno deje de ver a la persona que tiene enfrente como un rival y como alguien a quien puedes ignorar, y una persona en la que desde la empatía espiritual uno diga, si tú no pasas por lo que yo pasé a nivel de metanoia, arrepentimiento, tú mueres en tus pecados. Y eso sí que va, porque hay gente que dice, no, es que yo vivo con mi esposo. Bueno, partamos del hecho que muchas mujeres quisieran que el esposo muriera, ¿no? y sí, hay que decir las cosas como son. O sea, es que este mundo lleno de cortinas de humo y de falacias y todo lo embellece, pero solo Dios sabe los pensamientos que van y vienen, ¿estamos de acuerdo? Solo Dios sabe. O sea, que del esposo no, pues, que no me siga hasta el cielo, porque donde me lo encuentre allá deja de ser cielo, dice alguien. Sí, pero lo cierto es que el Señor nos permite sentir, o sea, cuando uno va entendiendo, dice, no, aún Él, aparte vamos a vivir aparte allá, no hay lío, pero aún Él que se salve, que no le van a tocar tropezar en tierra de oscuridad y de muerte, ¿sí? Que no le toque eso. El Señor Jesús lloró sobre ella. Y ¿sabe qué? Esas cosas yo poco las digo, porque a mí me gusta presentar un Dios fuerte, a un Dios, digamos, juez, a un Dios serio, a un Dios padre, ¿sí? Pero Dios llora por la impiedad, ¿sí? Por la generación que se resiste a creer en su verdad. Él llora, ¿estamos de acuerdo? Él siente un afecto que nosotros, mejor dicho, nosotros no sentimos. Bien, el apóstol Pablo, por ejemplo, dice algo interesante en Romanos 9:2. Dice, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Cuando una persona sabe lo que está pasando espiritualmente en la vida de otra, hablando de esta situación del infierno, debe sentir continuo dolor en el corazón. Continuo. Ese es el problema, por ejemplo, de tener hijos. Yo que soy padre novato, digamos, bueno, el mío tiene el mayor 8 y el chiquito tiene 3 y pico. Se puede decir que es un padre, bueno, novato. Digamos que uno dice, los hijos son una responsabilidad, sí, pero cuando el Señor a uno le ha dado todo, pues es fácil, ¿me entiendes? Digamos así. Pero el amor hace que uno pues, sienta una preocupación constante por ellos, ¿no? Constante. Y eso no apaga lo luminoso de la experiencia. O sea, ser padre es hermoso, es una bendición de Dios, pero a pesar de que es muy luminosa en ese sentido, también trae esto otro del otro lado, y es que entras a sentir preocupación por una persona más allá de ti, una preocupación real, porque a uno a veces no le importa sino que uno esté bien. Y cuando tiene hijos, que mis hijos y yo estemos bien. Y el resto del mundo que arda. Ya porque los necesitamos, pues, ¿no? Porque les necesito a la señora de la tienda, pues, ¿sí? Porque necesito quien me venda los pañales y todo. Pero si no, si estamos de acuerdo, así es la mezquindad, hermano. Bueno, continuo dolor
¿En el corazón de quién? Del apóstol Pablo. Él no tenía hijos. Dice él, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo. Mire qué declaración. Por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Y esos no eran otros que los judíos en general, ¿estamos de acuerdo? Gente que estaba contendiendo fervorosamente contra esa verdad ministrada en el Evangelio que le fue revelado al apóstol Pablo, que termina siendo el arquitecto de la fe que se tiene que profesar para salvación. Eso es lo que tenemos que entender. Vamos a orar.